Vamos a escuchar sobre también un estudio sociolingüístico, pero este está realizado, a diferencia del anterior, en el ASO Agro de la ciudad de Arica. También tiene resultados bien interesantes. Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre el estudio sociolingüístico que hicimos en el terminal de ASO Agro. Aquí mostraron un trabajo a partir de los vocablos que utilizan las personas que trabajan en el ASO Agro, que tengan mayores de 40 años, porque tomamos la variable que deberían trabajar como mínimo 10 años ahí. Sabemos que pertenecen a distintas culturas, entonces la mezcla de lenguaje que se utiliza sirve mucho para poder comunicarse entre ellos. Bueno, dentro de nuestros objetivos fundamentales estuvo el realizar un diccionario a partir de palabras que para nosotras fueran desconocidas. También fue el hecho de darnos cuenta que hay diferentes léxicos existentes y la diferencia que existe entre el estrato social que existe en el terminal de ASO Agro. También se tomó en cuenta que a partir de esto íbamos a vivir una experiencia enriquecedora, ya que enriqueceríamos el concepto de lenguaje y sociedad, ya que nosotros siempre en el colegio hablamos de lenguaje, aprendemos lenguaje y no tenemos una como comunicación con el resto. Entonces con esto lo pudimos incluir. También fue incorporar a nuestro repertorio de palabras unas palabras nuevas que nos servirían, no sé, para poder desenvolvernos de la mejor manera en otros ambientes y lograr entender de mejor manera la mezcla de vocablos. Aquí hay una imagen de una trabajadora del agro que vende papayas. La metodología. La selección de variables. Nosotros elegimos la clase baja, en donde eran solamente vendedores, hombres y mujeres y adultos. Bueno, la selección de la muestra fue dirigida personas que trabajaran de sexo masculino y femenino, que trabajan especialmente de vendedores. Y obviamente en el terminal de agro, mayor de 40 años, ya que tenían que tener obligatoriamente 10 años en su estancia vendiendo en el agro. La selección de instrumentos que utilizamos fueron fotos, grabadoras y una cámara filmadora. Bueno, aquí vamos a mostrar algunas palabras, no las vamos a leer todas, pero para que las vean. Bueno. Achachi quiere decir anciano, es un dialecto, y el número de repeticiones, porque tomamos en cuenta 10 personas. El número de repeticiones que se utiliza esa palabra fueron 2. También basureros eran las personas que limpiaban y lo catalogamos como una jerga, y el número de repeticiones fueron 7. Calapulca era una sopa con carne y papa molida. Eso era un dialecto y el número de repeticiones fueron 2. Bueno, aquí vamos a mostrar a la Virgen, a la cual le dicen mamita, le dicen mamita, y las sopas que también tienen un nombre especial que va a salir más adelante. También se utiliza la palabra casero, como todos saben, quiere decir cliente y comprador. Es una jerga y en realidad las 10 personas que entrevistamos todas la utilizaron porque es súper conocida. También Taki, que se pronuncia de una forma distinta, ya que es una palabra aymara. Significa papa, patata, y es un dialecto.
El número de repeticiones francesas. La huayca era el ají, es un dialecto y 4 personas lo utilizaron. Bueno, aquí mostramos también otra cosa. Ellos cuando van a cerrar el negocio, en vez de decir vamos a cerrar el negocio, dicen vamos a tirar la malla. Entonces ahí es una muestra muy directa de que tiran la malla. El local está cerrado. Bueno, como dijimos, mamita junta es la virgen que llama y es una jerga y lo utilizaron 3 veces. Los papuchos se le decía mucho a los niñitos. Es una palabra de origen aymara, es un dialecto y el número de repeticiones por ahí. La picada negra era una enfermedad que la desarrolla. Cuando se pone negro por fuera es una jerga y lo utilizaron 3 veces. Y la puruña era la bandeja donde se ponían las papas o cualquier cosa de la balanza. Era la parte de abajo. Bueno, ahí está una muestra de los puruños, que eran los papuchos, que eran los intestinos. Ahí sale retirar la malla, que es abrir el local, también es una jerga, y quitar la malla o sea, retirar la malla, abrir el local y poner la malla es cerrar el local. Bueno, también encontramos una palabra que era tabalajoda, que significaba que les iba mal en el trabajo, y era una jerga y el número de repeticiones fueron 3. Toro es una casa de pino de dulce, es un dialecto y lo utilizaron 2 veces. También está la palabra tatito, que se le decía a los santos, como a la ¿cómo se llama? A la Virgen le decían mamita, los tatitos eran los santos. Bueno, ahí hay una muestra de una balanza y la comida típica que están viendo en el aire. ¿Esa es la clave? Y ahora viene una entrevista. No sé si se escucha. Bueno, en ese video que estaba ahí, que no se pudo ver, hablábamos con personas de origen aymara. Ellas nos hablaban de cómo se decía las papas, la puruña, que era la bandeja, que también le decían discos, y se reían mucho porque decían, disco volador. Bueno, era una de las cosas anecdóticas que nos pasó, que nos reímos bastante con ella. Sí, fue una entrevista directa. Le preguntamos directamente cómo dicen esto, cómo dicen. Bueno, la conclusión fue que durante el trabajo pudimos darnos cuenta de la gran cantidad de palabras existentes y formas dialécticas ignoradas por muchos de nosotros, obviamente, porque no vivimos en ese ambiente. Además pudimos observar que hay mucha influencia quechua y aymara en las palabras, y así también podemos concluir que las jergas y los dialectos sirven para la comunicación propia del lugar. O sea que con esto ellos podían comunicarse de mejor manera sin abandonar su país. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Verónica? Bueno, tengo una consulta. ¿Cómo dice ustedes que mencionaron una gente inglesa y le preguntaron cómo se dicen tales palabras, ¿cierto? ¿Cómo ustedes hicieron esas palabras? ¿Cómo se dicen esas palabras? Es que, de hecho, cuando preguntábamos, nos poníamos a conversar, pero antes de preguntarle, porque también teníamos que crear como un lazo, porque no podíamos llegar y decirle, oiga señora. Entonces, llegamos, creamos como un lazo, y de ahí, luego de eso, le preguntamos el origen, o sea, las palabras de origen aymara o palabras que ellos ocupaban habitualmente, es decir, las cosas que no eran conocidas. Casi la mayoría de ellas eran de origen aymara o quechua. Entonces se nos hizo mucho más fácil.
¿Alguna otra consulta? ¿No? Sí, gracias, chicos.